Presentamos su segmento Cuéntame tu historia, porque cada uno tiene una historia que contar. Cuéntame tu historia, porque cada uno tiene una historia que contar. Cada uno, doctora, tenemos una historia que contar. Y en la mañana de hoy tenemos una invitada. Tenemos a Evelyn Puerto. Evelyn Puerto es una joven de 28 años, es casada, estudiante de salud mental en la Florida International University, es maestra de niños de entre 3 a 5 años de edad, cristiana por más de 18 años, ha trabajado con jóvenes desde el 2013, además es salmista y adoradora al Señor desde los 12 años de edad, doctora. Así es. Hoy Evelyn nos trae su historia. La familia de Evelyn pasó por una tragedia de suicidio en la familia. Su mamá, que nunca pensaron que tomaría una decisión así, un día fue encontrada sin vida. Melissa, el suicidio es un tema que nadie quiere hablar de este tema, nadie quiere pues confrontar o enfrentar esta situación, pero cobra la vida de muchas personas diariamente en el mundo entero. En el 2010, fíjate que se reportaron que 38,364 casos de suicidio solamente en los Estados Unidos y un promedio de 105 personas por día. Esto yo creo que va en aumento. El promedio es bien alto y dice que mueren más personas por suicidio que por homicidio. En el 2000 se registraron 1.7 veces más suicidio que homicidio y en 1999 hubo más muertes de adolescentes y jóvenes adultos por suicidio que por total que quienes mueren por cáncer o por cualquier otra enfermedad cardíaca, SIDA, defectos congenitales, accidentes cerebrales, vasculares y enfermedades pulmonares o crónicas, otra enfermedad preexistente. Sí, es una flagelo de la sociedad que está, como decimos, en aumento y es algo crítico y que hoy pues traemos puntos a tratar y le doy gracias a Evelyn por estar aquí en esta mañana, por abrir tu corazón. Yo sé que no es fácil hablar de estas cosas, pero sé que vas a ser de gran bendición para que otras personas tengan una llamada de alerta, los síntomas, qué podemos ver, esas señales. Así que tú que estás ahí, ponte atento a lo que vamos a hablar en esta mañana y pues bienvenida Evelyn, gracias por estar aquí con nosotras en esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, gracias por tenerme aquí y saludos a todos. Así es, Evelyn, muy buenos días, el saludo para ti y gracias por compartir con nosotros. En esta mañana de hoy vamos a empezar este testimonio que sé que va a ser de poder para muchos de ustedes. ¿Cómo comenzó el problema, Evelyn? ¿Cuándo comenzaste a sospechar que había un problema en tu madre, en tu mami? Fue un suceso de eventos, no fue algo específico, pero con el tiempo empezamos a ver que mi mamá se aisló, comenzó a perder la perspectiva de las cosas, exageraba y con el tiempo notamos que algo no estaba normal. Fue difícil. Hubieron muchas cosas que pasaron, eventos, notamos que ella estaba muy triste, no quería relacionarse con nosotros, dejó de asear su cuerpo y hubieron esas cosas que empezaron como a alertar a uno, como que esto no está normal. Ella había perdido su trabajo de muchos años, empezó a sentirse como que no tenía valor, que no servía. Y hubo un accidente y ella no pudo expresar qué pasó, se fue como en blanco y de ahí de verdad todo comenzó a acelerarse y de rumbo malo. Muchas personas, Evelyn, están en negación, no quieren ver la realidad de lo que está pasando y creen que ignoran la situación. Disimulan el problema. ¿Tú crees que esto le pasó a ustedes? ¿Disimularon ustedes el problema o la realidad que estaba pasando tu mamá? De cierta forma sí, porque uno no quiere aceptar qué es lo que está pasando. Uno ve ciertas señales, pero no entiende exactamente qué es lo que está ocurriendo. Porque como uno no está en el pensar de esa persona, en esa mentalidad, como que uno no entiende. Y hubieron cositas que sí notamos que no eran normal, pero de cierta forma uno no lo quiere aceptar. Uno no quiere aceptar que hay algo ahí y como que
uno se quiere agarrar de la promesa de Dios, pero a veces eso también no deja que uno vea y que enfoque bien en la situación que está ocurriendo. ¿Cómo era tu mami? ¿Era una persona activa en su vida normal? ¿Era activa, entusiasta? ¿Cómo la describes a ella? Era una persona que le encantaba ayudar a las personas. Era muy fácil de hablar con ella, le encantaba reírse, siempre tenía su carácter como todos, pero una persona muy dadivosa. Le encantaba siempre, tú sabes, estar en familia. Sí, y yo recuerdo, Evelyn, yo tuve la bendición de conocer a la mamita de Evelyn, y yo recuerdo pues hace años que una vez estábamos congregándonos en el mismo lugar y le dijimos, vamos a ir a nuestro país, a Panamá, y vamos a ir de vacaciones y todo esto. Y yo recuerdo que la mamá de Evelyn, a la semana siguiente, antes que nos fuéramos, vino con un montón de Biblia y dijo, mira, entrega esto de parte mía, lo doy con mucho cariño. Y cuando regresamos de Panamá, yo le di el testimonio de que las personas que habían recibido esa Biblia, como que Dios a cada persona era algo tan especial, y entre una de esas había una muchacha que era muda y nos decía así en lo que podía hacer, los gestos, de que le había bendecido mucho esa Biblia. Tu mamá siempre la veía como pensando, como tú dices, dadivosa, pensando en otras personas, y uno nunca piensa, Evelyn, que puede llegar a este punto. Evelyn, ¿y cuántos hermanos tienes? ¿Cómo se conforma tu familia? En aquel entonces yo vivía con mi mamá, yo soy la más joven, la más chiquita, tengo un hermano mayor y una hermana mayor. Sí, ¿y todos vivían juntos con tu mami? Tenemos una gran diferencia. Yo era la única, eso ocurrió en el 2010, yo era la única que vivía con ella, era mi papá, mi mamá, yo y mi abuelita que vivíamos en el mismo hogar. ¿Y ustedes llevaron a tu mami a tratarse con un doctor, un psicólogo, al ver toda esta situación que ella estaba pasando? Lo que nos causó así de pronto un choque fue el día del accidente que ella tuvo. Ella, en camino a la casa, trató de salir del carro, abrir la puerta y brincar. Y automáticamente lo que hicimos fue llamar al 911 y no hubo ninguna alternativa que llevarla al hospital. Y ahí es cuando comenzó todos los tratamientos de ella. Ahí es lo que le llaman el Baker Act, ¿verdad? Lo internan por 72 horas, les dan medicamento, y ella estuvo entonces bajo esa supervisión. Y después, cuando salió, ¿siguió con el tratamiento? Pensábamos que sí. Ella le dieron su medicamento, pero en sí no nos enfocamos en ser nosotros los que le damos los medicamentos, sino que dejábamos que ella fuera que tomara su propio medicamento, y lo único que nos ocupábamos era de vigilarla y de hacerle sus citas. Porque tal vez no pensaban ustedes que el problema era mucho más grave de lo que ustedes lo estaban viendo por fuera, ¿verdad? Exacto. Uno no se puede imaginar. Muchas veces, como ella dice, no sabíamos qué hay en la mente de esta persona que estaba pensando, que estaba sufriendo, porque es un sufrimiento interno, no es que ellos quieran estar así. Y muchas veces cuando las personas están deprimidas, a veces uno dice, deja eso, o no seas así, o como tú decías en la negación, en la parte de la negación, pero si tú estás orando, no puedes sentirte así. Y a veces los mismos hermanos de la iglesia te dicen y como que te bloquean eso y no permiten, están en la negación, o te condenan también por decir, no, pero ¿cómo tú puedes sufrir de una depresión? ¿Cómo tú puedes sufrir de una enfermedad mental si esto pues tú oras y ya se te quita? Muchas veces no es así, muchas veces son deficiencias del cerebro. Evelyn, que está estudiando pues psicología, puedes entender un poco más ahora de cómo es eso. Exactamente, ahora uno como que se da cuenta de ciertas cosas que en aquel entonces, por falta de conocimiento, uno cometió ciertos errores o dejó de ver ciertas cosas. Y hablando de errores, Evelyn, ¿consideras tú que por parte médica se le dio el cuidado necesario, la asistencia médica adecuada, o tú crees que hubo un poquito de negligencia? Hubo negligencia. En aquel entonces solamente dependíamos del seguro Medicaid de ella, y desafortunadamente los hospitales donde la tuvimos que llevar no hubo ese cuidado que uno esperaba. Y no es culpa de los doctores, sino que tenían mucho trabajo.
pienso que a veces no la vieron con tanta seriedad porque ella aparentaba una cosa en el hospital y otra cosa en casa. Era muy astuta. Oh. Y entonces a veces los doctores pensaban que no, ella está bien y le daban de alta, pero cuando llegaba a la casa era otra realidad. Y ahí no hubo seguimiento. Era muy difícil conseguir las citas. A veces llamábamos hoy y las citas no se las daban hasta 3 o 4 meses después. Eso fue un proceso muy difícil. Son las 5 de la mañana con 22 minutos, 5:22 minutos, y este es su programa Transformando Vidas, que se transmite los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la mañana, y quien les habla es Melissa Henry en compañía de la doctora Isabela Lacán. Estamos aquí en los viernes en el segmento Cuéntame tu historia, porque cada uno tiene una historia que contar, y estamos en compañía hoy de Evelyn Puerto, quien nos está contando la historia que pasó con su mami. Evelyn, sabemos que es una parte bien difícil, pero quisiéramos escuchar el proceso más fuerte que ustedes vivieron, Evelyn. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo fue el momento ese en que ustedes encontraron a su mamá, que tú la encontraste? Cuéntanos un poquito. Era un verano, fue en julio 22, y yo estaba trabajando en una escuela de niños, y siempre me daban mi hora de lunch. Y casualmente yo siempre iba a la casa porque quedaba como 2 minutos de mi hogar. Y yo le estaba diciendo a la doctora Isabel, ese día como que todo el mundo se desconectó de ella. Casi siempre vivíamos vigilando, llamando, atenta de que ella recogiera el teléfono, que estuviera viva prácticamente, porque uno llega a ese punto. Pero ese día, nada. Cuando llego a mi casa y veo la oscuridad, hacía frío, entro inmediatamente al cuarto a buscarla, pero no está su cuerpo en la cama. Y wow, ahí empezó la desesperación. ¿Dónde está mi mamá? Caminé hacia el baño, recorrí toda la casa buscando dónde estaba. Cuando noto que una de las verticales de la ventana como que se estaba moviendo, y me llamó la atención. Cuando voy, veo que había dejado la puerta abierta del patio. Da casualidad que hay que doblar la esquina, y ahí yo solita me enfrento a mi mamá. Se había colgado. Fue muy difícil porque uno como que la mente no va procesando lo que está pasando. Fue como cámara lenta, y yo me recuerdo que la vi y yo como me hablaba como, ¿qué es esto? Que esto no es normal. Yo primero que vi fue el cuerpo, y yo pensaba que estaba recostada a la esquina, como que meditando o algo, como hacía cosas extrañas. Uno dice, ok, pero cuando me pongo así y vuelvo en sí y veo su cuerpo, noto que las piernas estaban moradas, y miro para arriba y ahí veo la soga. Se ahorcó con la soga de una hamaca que teníamos, que jamás hubiéramos pensado. Imagínate, algo que estaba enfrente de ti todos los días. Y bueno, en ese momento empezó mi desesperación. Yo grité. Si han visto una película de horror, no se compara a los gritos que yo metí. Y fueron tanto mi grito que unos vecinos se pusieron bravos y me empiezan a gritarme, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? Pensaban que alguien me estaba dando golpe. Y cuando el muchacho brinca la cerca, se da cuenta de lo que estaba pasando, y él vino a ayudarnos. Y estoy muy agradecida por ese joven que me ayudó en ese momento, porque era un momento de desesperación. Yo estaba tratando de alzarla con la esperanza que a lo mejor al alzarla podía respirar y como darle ese chance de vida, y comenzamos a darle el CPR y de ahí llamaron al rescue y todo lo demás. Evelyn, yo sé que pues profundizar en esto no ayuda, ya el pasado pues pasó, no se puede remediar, pero para los que nos están escuchando, de repente que están pasando por algo similar, ¿qué señales de alerta, qué cosas o cosas que se pudieron evitar, que tú crees que ustedes pudieron evitar en ese momento, o tal vez que hubieran hecho diferente, que se te vienen a la mente ahora? Hubiéramos a lo mejor conseguido médicos privados y tomado diferentes pasos, haberla pues internado o hecho algo más, porque honestamente
sentimos que se nos fue entre las manos, aunque hubieron cosas que no podíamos controlar. También los medicamentos. Es muy importante que uno se asegure que la persona sí lo está tomando, dárselo a uno físicamente y estar a la perspectiva, alerta y ser realista y hablar. Porque a veces dejamos de decir las cosas entre familia, hay secretos, hay cosas que si yo hubiera sabido, a lo mejor hubiera estado más alerta. Mi mamá en su niñez había intentado suicidio también, pero no sabíamos. Entonces quiere decir que ya habían antecedentes. Ya habían antecedentes, sí, porque eso no sale, como dijo Evelyn, de la noche a la mañana. Eso es un proceso donde van comenzando pues los pensamientos a surgir. Y pues hablando esto de los medicamentos, porque muchas veces dice, ay, no tomes los medicamentos, y es verdad, Dios por supuesto que puede hacer todo en una sola vez, te puede sanar, eso es cierto, pero muchas veces hay desbalances en el cerebro, desbalances químicos que van mucho más allá, que es la parte física, y sabemos que personas que sufren de depresión muchas veces no están en la capacidad de tomar responsabilidad acerca de sus medicamentos. Por eso hoy te traemos este programa para que tú estés atento. Tal vez tienes algún familiar que tiene ciertas señales o cosas raras, como decía Evelyn, que están sucediendo, que no es la misma persona, porque van cambiando, ¿verdad, Evelyn? La personalidad de tu mamá fue cambiando, se fue como apagando. Apagando, exactamente. Dejó de brillar sus ojos. Ya no era la misma persona. Era como un fantasma caminando y no había expresiones. Ya no había, nada le causaba risa, ni llanto. No había ni tristeza, ni gozo, sino que estaba ida en otro mundo. Muy difícil. Como le decimos en inglés, en psicología, flat affect, así que no hay expresión en el rostro. Así es, doctora. Entonces, por eso hay que, el programa de hoy en Cuéntame tu Historia es para crear un poquito de conciencia también para cada uno de ustedes que nos sintonizan, porque aquí traemos diferentes tipos de temas. Puede ser como traemos artistas, salmistas, traemos jóvenes, traemos cualquier tipo de entrevista, pero también hay que traer personas que traigan un testimonio que nos hagan reaccionar, que nos hagan pensar y que nos hagan cuidar también a nuestros padres. Y hablando, Melissa, de salmista, Evelyn es salmista, ella adora al Señor, como dijimos, desde los 12 años de edad. Evelyn, antes de entrar pues en cómo pasaron este proceso, cuéntanos un poquito de eso de adorar al Señor, porque yo te he visto y de verdad que lo haces con pasión, eres adoradora en espíritu y en verdad. ¿Cómo comenzó esta etapa? Para mí fue como una pasión cuando yo conocí al Señor a los 9 años. Y desde ese momento Dios como que me cubrió, me tomó para Él. Y yo solita, sin saber lo que estaba haciendo, imagínate, niña de 9 años, en mi cuarto yo encendía mi radio y me ponía a cantar. Y era mi forma como de escapar la realidad de ciertas cosas, de momentos difíciles que estábamos pasando en la casa. Y el pastor en ese entonces me dijo, ¿quieres aprender a tocar el piano? Y yo, bueno, ok. Y ahí comenzó. A los 12 años ya solita me empecé a tocar y a dirigir la alabanza y la adoración en mi iglesia. Y así fue surgiendo. Son las 5 de la mañana con 30 minutos, 5:30 minutos. Usted que nos sintoniza, este es su programa Transformando Vidas, que se transmite los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la mañana. Y les cuento que tenemos nuestra página de Facebook, que ahora va a ser mucho más fácil para que usted nos encuentre. Escuche bien, cuando usted va a entrar a Facebook, va a buscar Transformando Vidas con doctora DRA Isabel y Melissa, fácilmente, para que nos encuentre, porque nos decían, doctora, tenemos bastantes seguidores, gracias a Dios tenemos 1,128 seguidores en tan solo 3 meses, pero muchas personas dicen, las busco, pero no la encuentro porque me salen tantos Transformando Vidas. Entonces les cuento que es Transformando Vidas con doctora DRA Isabel y Melissa, así fácilmente, y automáticamente le va a salir, va a ver la foto de la doctora Isabel y mi foto, y entonces ahí usted le pone like, me gusta,
y así nos puede seguir y puede ver todas nuestras publicaciones, todos estos programas que posteriormente, si usted se lo perdió o si usted quiere dárselo a algún familiar o una amistad para que lo escuche, están todos en nuestra página de Facebook. Ahora, si usted quiere enviarnos un correo electrónico con un tema, un testimonio en específico, lo puede hacer a través de transformandolasvidas@gmail.com, transformandolasvidas@gmail.com. Y si usted quiere comunicarse con